Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico de la palabra de Dios. El año anterior habíamos concluido ya el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vimos también un estudio corto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en este año 2023 vamos a iniciar con el estudio de la epístola de Pablo a los romanos. Por lo tanto, este sería en el capítulo 1 su primera parte. En esta introducción a este estudio es importante mencionar que el Evangelio de la gracia de Dios disponible para toda la humanidad solo por medio de la fe. Y es el punto central de lo que nosotros hoy vamos a revisar, pues la epístola a los romanos, que ocupa el sexto lugar en el orden cronológico de los escritos de Pablo, esta epístola fue escrita en Corinto durante la tercera visita del apóstol a esta ciudad. Y esto lo podemos ver en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1, aproximadamente en el año 56 después de Cristo. Pero vamos también a ver la importancia e impacto de la carta de Pablo a los romanos con relación a lo que sucedió a través de Martín Lutero. El impacto del libro de Romanos en Martín Lutero fue de tal forma en que él se basa para la reforma en el capítulo 1, versículo 17. Lutero pensó en esta porción, el cual dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje para mí se convirtió en un portón hacia el cielo, dijo Lutero. Y Martín Lutero nació de nuevo en su manera de pensar, porque fue allí precisamente que la reforma empezó en su corazón. Este fue el impacto maravilloso para que Martín Lutero empiece la reforma. Adicional, también, entre muchos que nosotros podríamos mencionar en este momento, personas importantes, críticos y sobre todo estudiosos de la palabra de Dios, comentaristas de la bendita palabra de Dios y sobre todo predicadores como en este caso el impacto del libro de Romanos en John Wesley. En mayo de 1738, un ministro y misionero fracasado fue de mala gana a un pequeño estudio bíblico en donde alguien leyó en voz alta el comentario de Martín Lutero sobre Romanos. Y es por esto que yo menciono que este libro, esta carta, esta epístola que realiza o que escribe Pablo a los romanos, impactó tanto en muchísimas personas, pero principalmente en Martín Lutero. Entonces, aquí nosotros podemos ver que Pablo se introduce a los cristianos romanos. ¿Y qué quiero yo decir con esto? Que definitivamente Pablo, el anhelo de Pablo era visitar Roma. Pero antes de esto, él tuvo que viajar a Jerusalén, y en donde parecería imposible que él iba a poder hacerlo posteriormente, porque la situación como se presentó allí en esa visita a Jerusalén
Él fue detenido, fue prisionero, fue maltratado. En fin, parecía que él nunca iba a salir de Jerusalén y en especial de la cárcel por las acusaciones que le realizaron los judíos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Este es el primer versículo que nosotros podemos ver aquí en el libro de Romanos, en la epístola de Romanos, el capítulo 1. Entonces, Pablo, al hablar de Pablo, la vida y el ministerio del apóstol Pablo, también conocido como Saulo de Tarso, está bien documentado tanto en el libro de Hechos, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 28. Se lee allí exactamente de la vida de Pablo, de cómo surgió todo esto. Y también en Gálatas capítulo 1 y capítulo 2 se menciona al respecto, como también en la segunda carta a los Corintios, en los capítulos 11 y 12. Entonces, este es el respaldo que nosotros tenemos con relación a la vida de Pablo. Y dice acá en este enunciado, se acuerda casi universalmente que Pablo escribió Romanos desde la ciudad de Corinto mientras pasaba el invierno allí en su tercer viaje misionero. Y esto también está respaldado tanto en el libro de los Hechos como en el mismo libro de Romanos, capítulos 16, y también está en la primera carta a los Corintios en el capítulo 1. Entonces, una variedad de comentaristas seleccionan la fecha de escritura entre el año 53 al 58 después de Cristo. Vemos claramente, y como mencionábamos hace un momento, de forma documentada, respaldando en lo que está escrito en la palabra de Dios, se presentó absolutamente todo esto en el anhelo de Pablo de visitar Roma, pero considerando las circunstancias, como decíamos, él busca la manera de entregar estos escritos, de entregar estas cartas a los romanos que estaban allá, personas que consideraba que creían ya en Dios y que buscaban una guía. Y Pablo, lógicamente, inspirado por el Espíritu Santo, envía esa carta a ese lugar. Cuando Pablo escribió el libro de Romanos, él había sido un predicador cristiano por unos aproximadamente 20 años. De camino a Jerusalén, como habíamos mencionado anteriormente, de camino a Jerusalén, él tuvo 3 meses en Corinto sin deberes urgentes, sin una responsabilidad directa de pastorear o de formar las iglesias. Quizás pensó que este era un buen momento para escribir por adelantado a los cristianos en Roma, una iglesia que él planeaba visitar después del viaje a Jerusalén. Pero como mencionábamos, ¿no es cierto?, anteriormente, él quiso presentar exactamente, quiso que ellos tengan ese respaldo de lo que significaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que ellos sepan exactamente de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras Pablo se esforzaba en ir a Roma, el Espíritu Santo le advirtió sobre el peligro que le esperaba en Jerusalén. Y nosotros esto lo habíamos ya estudiado en el libro de Hechos, capítulo 21, y está registrado en los versículos 10 al 14. Entonces, ¿qué si no pudiera llegar a Roma? Simplemente el hecho era ese, que Pablo quería
presentar algo, quería anticipar algo. Por si él no iba a ir a Roma. Cuando él estuvo en Jerusalén, recordemos, tuvo la profecía de que él llegaría a Roma. Es por esto que lo que él escribe es anteriormente para ir a Jerusalén. Entonces, él debía escribirles una carta tan comprensiva para que los cristianos en Roma tuvieran el evangelio que Pablo predicaba. Incluso si el mismo Pablo no tuviera la oportunidad de visitarlos, en este caso ellos ya tenían ese respaldo, ya tenían esas escrituras, ya tenían la base para continuar, para seguir y respaldarse en la creencia maravillosa del poder del evangelio. Debido a todo esto, Romanos es diferente a muchas de las otras cartas que Pablo escribió a las iglesias. Veamos aquí esta diferencia. Las otras cartas fueron escritas a las iglesias, ¿no es cierto?, en donde de una u otra manera él las había fundado. Otras cartas del Nuevo Testamento se enfocan más en la iglesia y sus retos y problemas que ellos tenían en esas iglesias. Pero la carta a los romanos, se enfoca más en Dios y en su gran plan de redención. Es por esto que definitivamente la carta a los romanos es la base, como habíamos mencionado, para la reforma que se mencionó a través de Martín Lutero. Entonces, sabemos también que la carta a los romanos fue apreciada por los cristianos en Roma. Fue muy bien recibida. La carta de Clemente de Roma en el año 96 después de Cristo, que lógicamente esto es posterior a lo que escribió Pablo, muestra una gran familiaridad con la carta de Pablo. Puede ser que la haya memorizado y que la lectura de ella se convirtió en parte de prácticamente cada reunión de la iglesia romana. Además, muchos eruditos, entre ellos Bruce y Barclay, que son los comentaristas que en los estudios bíblicos que nosotros realizamos, siempre se menciona a estos dos comentaristas, estos dos eruditos de la palabra de Dios. Dice, creen que una versión editada de Romanos, sin las diferencias personales en Romanos 16, fue distribuida ampliamente entre las iglesias primitivas como un resumen de la doctrina apostólica. Entonces era, como habíamos mencionado, la base primordial para que, en especial en las iglesias en Roma, puedan basarse en esta carta enviada por Pablo a los romanos. Es así como nosotros podemos ver claramente que esta carta, esta epístola escrita por Pablo fue fundamental, fue necesaria. Tal es así que en nuestros estudios bíblicos nosotros tenemos que profundizar mucho en esta carta, debido a que aquí está el mensaje principal del Evangelio, y como está mencionando en Romanos capítulo 1, versículo 17, en lo que hoy les voy a repetir, es algo que se basó Martín Lutero, y es por lo que nosotros también debemos basarnos en relación a este versículo. Dice la palabra de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es claro entonces cómo aquí nosotros tenemos que basarnos para continuar en nuestro estudio en este versículo.
Dios permita, la próxima semana continuaremos con este estudio maravilloso de la